Como vimos en los primeros 2 episodios, hablamos sobre las listas y los tipos de listas que solemos ver en el mundo real, cuáles son sus características y lo que solemos hacer con ellas. Luego tradujimos una lista a código Python, aprendimos el concepto de método, charlamos sobre índices y a través de un ejemplo interactuamos con la lista. Finalmente, dejamos como ejercicio intentar usar otros métodos y experimentar lo que se puede lograr con cada uno de ellos. En este episodio daremos fin al tema de listas y avanzaremos un poco más en otro importante concepto de la programación, los objetos. Si tuviste la oportunidad de practicar los métodos del capítulo anterior, entonces seguramente lograste al menos agregar o eliminar objetos de una lista, recordando siempre imprimir la lista en pantalla, modificarla y luego volver a mostrarla en pantalla para poder ver los cambios hechos. La lista como tal es una estructura de datos, es decir, una forma de ordenar datos, en este caso de forma secuencial, si recordamos lo charlado sobre índices. El último tema que hablaremos sobre las listas por ahora es las listas anidadas o las listas de listas. Algo anidado significa que está dentro de otra cosa. El ejemplo más sencillo son las muñecas Matrioshka, donde podemos abrir una y subsecuentemente aparece otra más pequeña. Eso significa anidado. Una cosa dentro de otra del mismo tipo. La única diferencia con el mundo real respecto a la parte en programación es que no tenemos un límite de tamaño. La muñeca que está dentro de la siguiente puede ser más o menos grande que la anterior. En cambio, en el mundo real, nunca podríamos poner una muñeca más grande dentro de su predecesora. Las listas anidadas suelen ser útiles cuando debemos almacenar distintos tipos de datos. Veamos un ejemplo. Imaginen que están en sus casas y están frente a un armario, el cual tiene 4 cajones. Uno para las medias, otro para tangas brasileras, uno para cinturones y uno para remeras o camisetas. Entonces crearemos la lista con el título armario, la cual deberá tener como objetos 4 listas, viéndose de esta manera. Entonces podemos reconocer que el primer objeto de la lista es otra lista, la cual será el cajón de medias, y pondremos medias azules, rojas y verdes. Por lo tanto, queda de esta manera. En el segundo cajón tendremos la lista de las tangas brasileras, de leopardo, de tigre y la narizona. Vamos a agregarlas y debería verse de esta manera. Para el tercer cajón, que es el de los cinturones, tendremos uno de cuero, de cuerda y uno de plástico, dando como resultado lo siguiente. Y el cuarto objeto de la lista armario es la lista para camisetas o remeras, la de Batman, la de Superman, la de Spider-Man y la de la Mujer Maravilla. Debería resultar así. De este modo, tenemos como resultado una lista anidada o lista de listas. En programación también existe un concepto importante llamado indentación o indentar, que significa poner las cosas de forma tal que sean fáciles de leer. Es una práctica importante cuando escribimos código y por eso vamos a indentar esta lista de listas para que se vea de una forma más clara. Organizado de esta forma podemos apreciar que hay una lista principal que tiene 4 objetos que a su vez son listas. Es importante resaltar que cada lista tiene su propio índice, con lo cual vamos a hacer un pequeño ejercicio para acceder a cada objeto de la lista de listas llamada armario. Nos vamos a la playa y queremos vestir el estilo que atraiga todas las miradas. Por eso vamos a usar las medias rojas del primer cajón, la tanga de leopardo del segundo cajón, el cinturón de cuerda del tercer cajón y la remera de Batman del último cajón. ¿Cuáles serían las combinaciones de índices para obtener estos datos? Tienes 10 segundos. Muy bien, si no fuiste lo suficientemente rápido, no pasa nada, pero sabemos que cuando queremos un elemento de una lista, podemos elegir obtenerlo a través de su índice como hicimos en el video anterior.
Y obtener un objeto de otro en el caso de las listas es bastante sencillo, dado que son listas, todas tienen índices. Por lo tanto, las medias rojas sabemos que están en el primer cajón, que es el índice 0. También sabemos que el objeto en ese índice es una lista, con lo cual también tiene índices. Y por lo tanto, las medias rojas son el segundo elemento, es decir, el índice 1, dando como resultado la primera combinación de índices 0 y 1, casi como si se tratara de un sistema de coordenadas. Imprimamos en pantalla utilizando el método print y accediendo a los índices de esta manera. Y está todo boom, todo legal. Ahora, las tangas van en el segundo cajón, índice 1, y la de leopardo es índice 0. Para el cinturón de cuerda tenemos la combinación 2 y 1, y finalmente para la remera de Batman 3 y 0. Imprimiendo todo el conjunto de ropa tenemos alto swag para salir a la playa y robar todas las miradas. También podemos indentar el método print para que se vea de forma más clara cada una de las cosas que estamos imprimiendo en pantalla. Y con esto cerramos el tema de listas. Ya contamos con las herramientas básicas para trabajar con ellas y además entendemos con claridad el concepto. Felicidades por llegar hasta aquí, cada paso te acerca un poco más para convertirte en programador. Tómate un tiempo para pensar en todo lo que has aprendido hasta ahora. Intenta recordar lo visto en temas anteriores por unos segundos y si te sobra tiempo, no te olvides de dar like y subscribe. Continuemos. Al haber superado esta etapa, ya estás listo para entrar en temas más duros que Maradona, por lo cual hablaremos de una palabra que ha estado presente en los videos. Esta palabra la conocemos desde siempre, tal vez sea una de las primeras que aprendemos y nos acompaña día a día. Esa palabra es objeto. Te voy a dar 5 segundos para pausar el video y con tus propias palabras abajo en la caja de comentarios o en algún lugar donde puedas escribe tu propia definición de qué es para ti un objeto. Intenta no buscar en Google, piensa en tu experiencia de vida y en tu día a día y da la definición más precisa de objeto. Con cursos previos he hecho esta pregunta y comprendo que aunque la premisa parece supremamente fácil, al intentar explicar con palabras qué es un objeto, a mucha gente le suele costar armar esta definición. En la última clase que di a nivel corporativo para juniors y gente de recursos humanos, al hacer esta pregunta, instintivamente todos movieron sus labios como intentando responder, pero inmediatamente se quedaron en silencio durante algunos segundos, tratando de analizar si podían realmente describir qué es un objeto. Así que no te sientas mal si no te sale a la primera. Una de las primeras respuestas del grupo fue una cosa. Después alguien dijo, es, no sé, algo que se puede tocar. Pero aún así estamos lejos de una definición, con lo cual les pedí que me diesen ejemplos de objetos. Entonces todo el mundo comenzó a hablar. Pues un objeto es un celular, una pelota, una taza de café, un pedazo de pan. Entonces hice otra pregunta distinta. ¿Qué tienen en común esos objetos que acaban de decir? Y nuevamente te voy a dar 5 segundos para pausar el video y escribir tus respuestas, bien sea en la caja de comentarios o en un lugar donde puedas escribir. ¿Qué es lo que tienen en común estos objetos? Nuevamente mi audiencia se quedó en blanco. Además el curso era durante las últimas horas del día, donde todos ya se sentían un poco cansados. Pues tal vez ver lo que tienen en común 4 objetos totalmente diferentes puede ser un poco desafiante. Es aquí donde debemos usar el sombrero de programación y comenzar a ver las cosas que tienen en común. Sabemos de por sí que todos son objetos, pero de diferente tipo. Pero son objetos al fin y al cabo. Lo primero que tienen en común es que todos tienen usos y propiedades. El pedazo de pan se puede comer, pero tal vez el celular no. O la taza de café puede tener café u otro tipo de líquidos en su interior. También hay objetos que son totalmente diferentes, pero estos pueden llegar a tener las mismas propiedades o usos, incluso cuando no parece que pudiesen. Por ejemplo, hay gente que come vidrio para hacer trucos de magia. Entonces es probable que puedan comer tanto la taza de cerámica como el pedazo de pan. Básicamente, dependiendo del tipo de objeto y quién lo use, puede tener una finalidad u otra.
Algunos objetos pueden usarse con otros propósitos distintos para el cual fueron diseñados. El celular puede utilizarse para detener una puerta, aunque no es eficiente ni práctico, pero técnicamente se puede. El pedazo de pan se podría usar como separador de hojas en un libro. Tampoco es muy práctico ni higiénico, pero se puede. Sin embargo, algo que no se podría hacer es usar la taza de café como una pelota de fútbol. Al primer golpe seguramente ya no hay taza para jugar. Finalmente, en el caso de la pelota, que no sabemos qué tipo de pelota es, si fuese de ping pong se podría usar como nariz de payaso o como ojos saltones o para jugar ping pong o para hacer trucos de magia. Otra de las cosas en común son que tienen propiedades. Es que están hechos de un material principal y algunos materiales secundarios. El celular puede tener vidrio y aluminio. La pelota puede tener plástico y pintura. La taza de café puede tener material cerámico y algunos tintes según su diseño. El pedazo de pan podríamos definirlo como harina y levadura. Entonces, aunque sean todos diferentes, todos tienen en común que se pueden definir en propiedades. Otras propiedades más comunes son, por ejemplo, el peso. Lo más pesado podría ser la pelota, luego el celular, la taza de café y finalmente el lápiz. Aunque esto dependerá del tipo de pelota que sea, porque si es una pelota de ping pong, entonces será lo más liviano entre todos los objetos, pero en definitiva todos tienen peso. Otra propiedad en común es que todos tienen uno o varios colores. Todos tienen algún tipo de forma, pueden ser cuadrados o redondos, o algunos son más anchos, otros son más grandes u otros más pequeños, es decir, hay formas y hay tamaños. Una propiedad más es que los objetos pueden moverse o estar inanimados. Por ejemplo, si no estoy tomando café, la taza está quieta y está fría. Por otro lado, si estoy jugando fútbol, la pelota está en movimiento y si hay sol, probablemente esté caliente. Pero todavía no hemos dado la definición de objetos, solamente estamos explorando aquello que hemos escrito en nuestras propias definiciones o lo que sabemos por nuestra experiencia personal y no logramos pensar al momento de definir qué es un objeto. Ahora sí consultemos internet y veamos cómo se define qué es un objeto en programación. La primera la traemos desde Wikipedia y dice lo siguiente: en el paradigma de programación orientada a objetos, POO, donde POO significa programación orientada a objetos, en inglés es Object Oriented Programming, un objeto es un ente orientado a objetos que consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez constan respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Luego tenemos la del sitio Fundamentos de Programación, que dice lo siguiente: en programación orientada a objetos, un objeto es una entidad que representa un concepto o una entidad del mundo real. Un objeto tiene un estado, entre comillas atributos, y un comportamiento, entre comillas métodos, que lo definen. Y finalmente esta de la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Los objetos en programación representan cosas del mundo real, así como conceptos abstractos con sus características y comportamientos específicos. Un objeto cuenta con su estructura interna que combina variables, funciones y estructuras de datos. Tal vez las definiciones no nos arrojen tanta claridad, pero debemos resaltar palabras clave como estado, comportamiento, cosas, conceptos abstractos, características y comportamientos. En programación, cuando mencionan conceptos abstractos, una persona o un perro son objetos, porque claramente en el mundo virtual no existen. Cuando se refieren a la palabra estado, el perro y la persona vistos como objetos tienen un estado. Puede ser que estén en movimiento o no. Pueden tener pelo o no tenerlo. Pueden ser machos o pueden ser hembras. Entonces, cuando preguntamos por un objeto, podemos preguntar por su estado. Con base en el ejemplo de hombre y perro, podríamos decir que el estado es casi como una pregunta y una respuesta sobre un objeto. ¿Tiene pelo? En el caso del hombre sí, en el caso del perro no. ¿Tiene nombre? Sí, se llama Juan. Sí, se llama Loki. ¿Tiene edad? Sí, tiene 25 años. Sí, tiene 16 años. ¿Está en movimiento? Sí, está en una maratón. No, está sentado en una silla. ¿Tiene cola? No. Sí. Y si miramos el caso de las listas, ¿tiene objetos la lista? Sí.
¿Cuántos objetos tiene la lista? 4 objetos. ¿Tiene índice 4 la lista? No, no tiene. Y eso es básicamente el estado. Averiguar cuál es el estado de un objeto en un momento determinado del tiempo. Por eso es importante resaltar que el estado es una pregunta al objeto en un momento determinado del tiempo, porque eventualmente ese objeto puede cambiar de estado. En el caso del hombre, si está calvo, le puede crecer el pelo en el futuro, o en el caso del perro, si no tiene pelo, le puede crecer en el futuro. Y en el caso de ambos, si pasa 1 o 2 años, la edad va a cambiar también. Ahora bien, la otra palabra clave es comportamiento, que habla sobre lo que ya conocemos como métodos. En definitiva, son acciones que puede realizar el objeto. ¿Puedo hacerlo saltar? Sí, muy alto. No, no puedo hacerlo saltar. ¿Puedo hacerlo correr? Sí, muy rápido. Sí, pero lento. ¿Puedo hacerlo comer? Sí, pero solo comida vegana. Sí, pero solo croquetas recetadas. Y en el caso de las listas, ¿el objeto list puede agregar elementos? Sí, sí puede, con el método append. ¿El objeto list puede eliminar elementos? Sí, con el método remove. ¿El objeto list puede insertar objetos en un índice específico? Sí, con el método insert. ¿El objeto list puede eliminar objetos aleatoriamente? No, no existe un método para eso. Y de esta manera podríamos decir que una muy buena aproximación a definir qué es un objeto en programación sería: los objetos en programación representan cosas del mundo real en forma de conceptos abstractos con sus estados, cómo está el objeto en ese momento, y comportamientos específicos, qué acciones puede realizar ese objeto. Y es que es importante entender que para Python todos son objetos de un tipo específico, con propiedades y con acciones específicas. Y además, algo que veremos más adelante es cómo crear nuestros propios objetos, con las propiedades y acciones que deseemos. Los objetos personalizados son muy útiles. Por ejemplo, si deseamos crear una licuadora gigante que pueda triturar camiones. Hay objetos que son nativos para los lenguajes de programación, es decir, ya vienen incluidos en el lenguaje de programación, como las listas, los diccionarios, las cadenas de texto, las clases, las tuplas, entre otros. Seguramente veremos algunos de ellos durante el transcurso de esta serie de videos. Finalmente, si lograron llegar hasta este punto, ya están poniendo un escalón más arriba con un concepto tan complejo como los objetos. Si tienen dudas, está la caja de comentarios aquí abajo, y si les gustó el video, siempre pueden dejar un like o un subscribe. Gracias y nos vemos en el próximo. Chao, chao.